semestre hemos estado leyendo el capítulo relacionado a las monjas del libro de la obra magna de Marcela Lagarde, los cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, putas, presas y locas. Y bueno, pues la sesión pasada, Sandra nos hizo una exposición brillantísima sobre el capítulo y hoy vamos a continuar con esta línea, ¿no? en torno pues a la religión y cómo la religión también es un mecanismo de control social hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña, como nos ha acompañado permanentemente en este espacio, la doctora Antonieta Ilwi, quien nos va a hacer el favor, Osiris, de presentar. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Con el gusto de estar nuevamente en nuestro querido seminario de estudios de género. Y bueno, así como lo dice la doctora Iris, yo les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la maestra María Antonieta Huipil Pacheco Chávez. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Es también maestra en Historia y en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio de México y el Colegio Mexiquense, respectivamente. Ha sido responsable de diseño de planes y programas de estudio de historia para la educación básica en la Secretaría de Educación Pública y en la CONEVITE. Actualmente es profesora investigadora de UAM Iztapalapa y sus líneas de trabajo están encaminadas a la difusión del patrimonio, a la dialéctica de la formación ciudadana, a la historia, a la infancia en México de los años 1930 a 1960. Recientemente participó en la curaduría 3 exposiciones temporales, Un vestido centenario, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, Xochipulco, Entre llamas y montañas, en el Museo Comunitario Juan Francisco Lucas, en Xochipulco, Puebla, y Nuestras abuelas para Linnea. Recientemente su interés por la historia de las mujeres en México inició desde que llevó a cabo su tesis de licenciatura titulada Mujeres tejiendo e hilando a la clase obrera en México. Caso de las Colmenas, Barrón y San Ildefonso, 1850-1920. Así que, pues bueno, adelante, maestra. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, me voy a permitir agradecer ante todo a la doctora Iris Santillán, pero en sí a todo el colectivo del seminario, pues han trabajado y han siempre estado muy unidos, todos ellos empujando hacia adelante la agenda de mujeres, que es muy importante en el día de hoy. Me voy a permitir en este momento poner mi presentación para poder explicarles y llevar de alguna manera un sentido a esta presentación. Y bueno, el nombre de lo que hoy traigo es algo que he hecho pues más bien desde, permítanme, es que no he podido, listo. Es algo que me puso la doctora Iris Santillán, a la cual agradezco mucho haberme puesto este tema. Y lo que yo traté de hacer fue una revisión hemerográfica, bibliográfica, de lo que hay hecho sobre precisamente el abuso y la violencia de los curas hacia las mujeres. Y bueno, me puse a hacer como un repasito por ahí, que igual estoy viendo ya que están quedando algunas partes como vacías. Pero bueno, lo que les traigo es hasta dónde va mi avance. Espero que sea de utilidad y que de alguna manera pues nos ayude a reflexionar mucho más como feministas desde dónde está construido ese poder de los curas fundamentalmente para atacar los cuerpos de las mujeres y sobre todo su intimidad. Entonces he titulado, como les digo, La persuasión y el abuso, la revisión, es por eso les digo, es una revisión del poder de las sotanas en la historia de México. Y doy inicio. En el 2002 tuvimos, y nos fue así como un gran shock a la sociedad mexicana, una película que conmovió
y causó bastante polémica, que es el crimen del padre Amaro. Si bien era un secreto a voces e histórico, era puesto en la mesa de la discusión pública de los mexicanos. Todo ello, como les digo, señaló una gran polémica, pero a mí me gustaría apuntar nada más para iniciar esta plática la visión del monseñor Felipe Arizmendi y por otra parte Ramón Godínez. En este sentido, señala que, bueno, todos juntos hemos de remar a la corriente, refiriéndose a esta comunidad católica, pues la vulgaridad, lo que degrada, la obscenidad y la violencia, y esto con este filme, amenazan con hundir a toda la sociedad. Eso es lo que ahora priva en el cine. Y por otra parte, Monseñor Ramón Godínez señalaba que se ridiculiza la vida de un sacerdote y se juega con los símbolos religiosos. Y desde ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son esos símbolos religiosos y por qué esto está afectando tan gravemente a la iglesia? Por otra parte, todos estos grupos como Provida, La Falange, otro grupo más a favor de lo mejor, que es un grupo de Monterrey, pues también hicieron todo, movieron una serie de hilos, claro, orquestados por el cónclave de los religiosos en México, pues orquestaron pues toda una red para evitar la exhibición de este filme. Y por otra parte, bueno, la prensa también había anunciado que había causado pasión, repudio y admiración. Esto nos hablaba ya de una sociedad de alguna manera fragmentada, pero también habría que estar viendo esta otra cosa. ¿Por qué seguía causando tanto escozor a la comunidad católica la trama de una novela que había sido publicada en 1875? Y la otra gran pregunta es, ¿por qué subsiste el abuso de esas sotanas en el día de hoy? A partir de esto, de esta pregunta, pues mi objetivo, como ya les dije, es hacer una revisión histórica del poder y los abusos que han detentado los sacerdotes católicos sobre la feligresía de mujeres. Y aquí, bueno, me voy a permitir sacar de alguna manera a todos los casos de pederastia, pero que tendríamos aquí de alguna manera ejemplificando todo ello, también a lo largo del tiempo con el fin de entender las continuidades, pero también las diferencias que ha habido en todo ello. Para ello voy a tratar fundamentalmente estos momentos, que es del siglo XVI al siglo XIX, que es bajo, es decir, visto este abuso bajo la Inquisición. Por otro lado, he titulado de alguna manera una visión en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, como un negro, porque no tenemos muchos estudios. Por otra parte, este abuso bajo un régimen liberal y patriarcal, para después, en el siglo XX, llamarlo de alguna manera mujer y hermetismo, y por otra parte, finalmente ya hacia la década hacia el nuevo siglo, la crisis y la denuncia. Entonces, me voy a permitir empezar con todos ellos. Y lo más importante, creo que debo partir, es desde dónde se construye desde el catolicismo para poderlo entender, cómo está sustentado este poder y el significado que tiene y el significado que tiene divino, de alguna manera, para toda una comunidad, el sacerdote. Bueno, pues aquí en esta imagen, y van a decir, ay, ¿para qué nos pone imágenes tan viejitas, verdad? Bueno, de alguna manera, con esta imagen he querido ilustrar lo que es el sacerdote. El sacerdote para el catolicismo es el ministro de Jesús en la tierra. Casi es el Hijo de Dios, y en ese sentido
Él le dota de todo este poder. Y es el que ejerce el poder, ejerce el poder y se lo da a los sacerdotes en su nombre. En este sentido, los sacerdotes se convierten propiamente en el poder de Cristo en la tierra. Y esto pareciera ser banal, pero ahora que estuve escuchando este documental que nos habla sobre el caso de pederastia, que se llama En Agnus Dei o El Cordero de Dios, de Alejandra Sánchez, hecha, y aquí sí pongo el acento, en del 2014, cuando el chico le planteó a una señora ya grande y le dijo, bueno, es que metieron a la cárcel. Y la señora lo que dijo, es el cuerpo de Cristo ultrajado. En ese sentido, vemos cómo todavía hay en esta visión del sacerdote la figura, para muchos nos ha de parecer así, ¡uy, cómo es posible! No, dentro del catolicismo, la imagen que se tiene es del mismo cuerpo de Cristo ultrajado al meterlo a la cárcel. Entonces, desde aquí estamos viendo esto. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tiene el sacerdote? Y aquí hay que señalarlo también muy bien. Es un papel del cual depende toda la trayectoria de vida de los cristianos. Desde en dónde está presente, pues está presente en el bautismo, está presente en la comunión, pero también está presente en la extrema unción. Imagínense ustedes, si nosotros los católicos, y bueno, y aquí me pongo porque pues vengo de una tradición católica y uno se mete aunque a veces no lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, pues imagínense si no está esta liberación de los pecados a través de la extrema unción, es decir, ya no te vas a morir, y no lo tienes, pues seguramente ya no ni siquiera son necesarios para la vida, sino son necesarios para lo que dentro del catolicismo se convierte en la vida eterna. Pero lo más importante que tenemos en este ejercicio de los sacerdotes es precisamente uno de esos sacramentos que es la confesión y la penitencia, que es la capacidad que tiene todo sacerdote de quitar a los fieles que hayan pecado, justo liberarlos y perdonarlos, de manera que tiene este poder, pero además de ese perdón, tiene la capacidad de imponer sobre el otro la penitencia, ¿no? Esto ustedes dirán, va a ser muy banal, pero si nosotros nos fijamos en estas imágenes que son del siglo XVIII, nos daremos cuenta de alguna manera cómo el sacerdote puede penetrar sobre las mentalidades de las personas que están a su lado. Ahora bien, esto pone al sacerdote en una condición que es el secreto por un lado y por otro lado la posibilidad, dado que se trata de una acción que está de alguna manera tiene que estar alejada, el secreto y la intimidad. Y eso es algo también muy importante porque no es actuar sobre el espacio público ni sobre el espacio privado, sino ya entra dentro del espacio íntimo en una cuestión de estar completamente en secreto, que él solamente lo sabe y que además tiene de alguna manera la obligación de guardar ese secreto. Y aquí vemos, bueno, esta parte que tenemos de la confesión de una chica. Tan es así que con esto podríamos decir que es el poder del padre o de los sacerdotes de adueñarse de la intimidad de las personas. Es decir, rebasa mucho más del ámbito público y pasa ya al ámbito de lo íntimo. Pero también aquí
lo interesante es cómo se da el proceso de la confesión, con lo cual puedes saber tú, no solamente en lo que has cometido algún acto deshonesto, ¿no? O pecaminoso para la iglesia, sino también en este sentido, todas las ideas, todos los pensamientos que tienes sobre ti, sobre tu cuerpo, pero también todas las acciones que tienes sobre tu cuerpo. Y aquí es muy importante cómo a partir del Concilio de Trento, los sacerdotes recibieron por estos confesionarios que hay, es decir, hay como modelos de cómo confesar, reciben toda una formación de cómo ha de llevarse el interrogatorio para saber en qué cosas ha pecado. Este interrogatorio va desde qué has pensado, por qué has pensado de forma pecaminosa, cómo lo pensaste, cuántas veces lo has pensado, y en qué condiciones lo has pensado. De manera que si alguno llegaba a tener algún pensamiento carnal, pues debía decirlo al sacerdote. Y en este sentido, este ámbito de la intimidad, de la sexualidad, queda en manos y en poder del sacerdote, aunado a muchas otras cosas. Esta condición, ustedes me van a decir, pues sí, seguramente todos los sacerdotes son muy buenos. No, ya desde la época de la colonia y se implementó algo que era el castigo por los sacerdotes cometer el acto de solicitación. ¿En qué consistía este acto de solicitación? A partir de lo que las mujeres o cualquier otro que se confesara ante el sacerdote de alguna manera solicitaba ya sea algún pensamiento lujurioso que le dijera una mujer o un hombre, o también le solicitara que recibiera regalos para adquirir algún favor que se pudiera traspasar hasta la lujuria y el pecado. En ese sentido, ¿por qué conocemos de alguna manera en ese momento todo la manera de actuar de los sacerdotes? Es porque esto fue juzgado y sancionado por la Santa Inquisición. Esto es bien importante porque desde aquí vamos a empezar a notar esas diferencias y cómo también quién los juzga, cómo se juzgan, van creando de alguna manera una serie de hábitos, pero también van rompiendo también formas de ser juzgados y de castigos sobre los curas. Ahora bien, aquí lo más importante de señalar que este acto de solicitación para la iglesia no tiene el que se esté juzgando la actividad sexual del sacerdote. No se juzga eso, sino lo que se está juzgando en este sentido es que el sacerdote, durante el proceso de confesión, cuando él tiene que estar de alguna manera reflejando esta actividad y toda esta faceta de Cristo, no la esté llevando a cabo. Entonces, eso es lo que estaba juzgando la Santa Inquisición, el que haya habido esta transgresión, pero sobre la figura de Cristo. Aquí, ojo, porque nunca es sobre la figura y los cuerpos de los feligreses, ni tampoco el acto sexual que haya tenido este sacerdote frente a los feligreses. Dado que había muchos sacerdotes que llegaban a hacer esto, bueno, pues era, por ejemplo, la forma de alguna manera, de activar el que hubiera un abuso
a partir de la persuasión sobre los cuerpos de las mujeres, de los niños o también de los mismos sacerdotes en formación, era en uno que a mí me parece esto sumamente perverso, ¿no? En el sentido de hacer pasar el acto carnal como parte de la penitencia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que después de haber dado, de alguna manera, de decirle cuáles eran sus pecados, la mujer, es un caso que se encuentra en el archivo, lo que hiciera el cura es decirle, bueno, ahora para pagar tu penitencia, vas a tener que ir al patio de atrás, te vas a tener que desvestir y vas a tener que ponerte en posición de lujuria. Y entonces ahí sí, ya hacer una serie de tocamientos de este cura. Eso es lo que a mí al leer el texto, y ahorita les voy a decir de quién, pues me pareció lo más perverso, es decir, hacer pasar el acto de la penitencia como un acto carnal del cual puede aprovecharse ese poder el padre. La otra es una forma de persuasión sobre las mujeres, pero esto teniendo conocimiento ya de cómo piensan, de cómo se sienten frente, por ejemplo, a la relación de pareja, desde cómo han hecho el amor, por ejemplo, con sus esposos, o si de alguna manera han llevado el amor, o qué las hace en este sentido sentirse emocionadas y tener pensamientos lujuriosos. Y esto de la persuasión, el conocimiento de todo ello, llevó a muchos sacerdotes a tener de alguna manera esta forma de saber manejar a las mujeres, de saber sobre dónde querían ir, qué era lo que quería, qué pensamientos podían darlo y hasta dónde poder llegar con ellos. Aquí esto me parece también muy importante de cómo los sacerdotes a partir del acto de confesión conocen todos estos elementos y saben pues si necesita esta mujer de alguna manera cariño o necesita algún tipo de hacerla valer en una sociedad donde, bueno, pues no tiene valor. Entonces, lo que hacían muchos de estos curas era decirle cosas bonitas y empezaban, bueno, pues qué ojos tan bonitos tienes, tú eres preciosa, y bueno, de ahí pasaban a cosas tan exageradas como si tú no vienes conmigo, me voy a matar y puedo entrar en mayor pecado, ¿no? Entonces, esto hacía también de parte de estas mujeres, pues verse ante esta situación de persuasión, de dar de alguna manera, de ceder ante los designios del cura. La otra, perdón, y también el cura, al saber de las hijas feligresas, también podía saber quiénes estaban en necesidad económica para poder comprar sus cuerpos de una manera veda. ¿Cómo le hacían? Ay, pues es que yo les voy a dar la limosnita, ¿verdad? Y detrás de la limosnita venía toda una compra del cuerpo de las mujeres. La otra era emplear muchas veces dobles mensajes a lo largo del proceso de la confesión, tratando de ver a aquella mujer que era como más casta, tratando de ver si podía caer ante estos lenguajes. Ahora bien, todas estas mujeres que fueron violentadas, cabe señalar que durante el siglo XVIII esto fue de manera muy bien incrementándose. Y uno también se pone a pensar, bueno, ¿por qué? Bueno, habría que señalar la siguiente. Una es la denuncia de la afectada. Y bueno, ustedes pensarán, ¿y por qué la afectada denunciaba? ¿Cómo? Si va su honor en ello, ¿cómo podía denunciar? La otra es la autodenuncia del padre, ¿sí? Que ay no, pues casi todos los padres que denunciaron fue, pues ya me voy a morir, más vale que me confiese antes de irme.
al infierno. Y la otra era el que esta mujer afectada fuera con otro confesor y ese confesor a su vez pasara la información a la Santa Inquisición. Pero ¿qué hizo? Que de alguna forma se rompiera pues esta serie de complicidades. La primera yo creo que es lo siguiente, y bueno, bueno, esta me falta porque me faltó esta de alguna manera explicar, es también esta idea de el pecado cuando se va a cometer con un cura, verlo también desde la imagen del Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, tú si quieres ser muy santa, pues algo así como la Santa Iglesia es la esposa del sacerdote, pues entonces alguien que quiere ser santificada, pues el sacerdote, pues es la esposa de esta santa, ¿no? Entonces también hay por ahí una cuestión media perversa. Ahorita voy a explicar el por qué. El acto de solicitación fue tratado de detener por la Iglesia y las acciones que tuvieron para combatirlo fue estos lindos confesionarios en iglesias. ¿Qué se hicieron a los confesionarios? Bueno, establecer confesionarios que no se fueran a confesar en lugares ocultos de la iglesia, sino que fueran mucho más visibles. La otra, que es muy importante, un pequeño cambio que hay para 1781, es no solamente que los confesionarios estén a la vista y tengan una serie de rendijas al lado para que de ahí no se puedan haber ya los tocamientos desde el confesionario mismo. Ajá. Pero también otra modificación, y esto nos explica el por qué fue un aumento, es si no se confiesa, es un pecado mortal. Por lo cual aumentaron las denuncias tanto de los mismos curas como de la feligresía de ir a llevar el caso por esta temor de caer en el pecado mortal. Entonces, eso es muy importante porque de alguna forma fue, si bien no quitó todas las trabas, sí de alguna manera ayudó a que las mujeres pudieran denunciar. Pero ojo, ¿verdad? No es la denuncia a favor de su cuerpo, sino es la denuncia porque se está transgrediendo esta calidad de Cristo que tiene el sacerdote. El proceso de juicio a mí me parece que también es muy interesante y que de alguna manera todavía ese proceso de juicio siguen las mismas pautas hasta el día de hoy, ¿no? Que es llevado por la Santa Inquisición. Primero se hacía una amonestación y la Santa Inquisición empezaba un proceso de investigación. Si se reconocía o se llegaba a saber que el padre de alguna manera era que había cometido el delito de solicitación, se llevaba por las noches, que aquí está esta secrecía que hay en la forma de tratar de alguna manera a los que han cometido algún acto en contra de la Santa Inquisición, pues entonces se les llevaba de noche y no se comunicaba el secreto. Esto también ayudaba en la comunicación de no secreto, ayudaba a que los padres, pues si no habían cometido el delito, pues a veces también se dijeran qué delito. Pero por lo regular lo que obtenían era una suspensión, es decir, por un tiempo determinado, 1 o 2 meses, se les quitaba del sacerdocio y no se les dejaba, bueno, viendo si de alguna manera no cometían alguna otra cosa, se les absolvía de toda culpa. Sin embargo, si reincidían o veían que no iba de alguna manera a mejorar su situación, se le ponían lo que ellos llaman penas justas,
fíjense cómo hasta la forma de nombrarlo, penas justas, alguien que ha cometido este acto, bueno, para ellos es como penas justas, pero para nosotros pues sí es transgredir sobre las mujeres y utilizar la violencia sobre sus cuerpos, pero era simple y llanamente suspenderlo 1 o 2 meses. Quizá la pena más grave para ellos es que dentro de la curia no ocupara el lugar jerárquico que le correspondía, ¿no? Es decir, que siempre lo dejaran hasta atrás, que no estuviera al lado del obispo, y bueno, y ya si había una reincidencia bastante fuerte, entonces ya había una expulsión. Pero por este castigo nunca, al menos en los casos, nunca se dio el proceso de, ¿cómo se llama? De excomunión. O sea, no se le quitó su condición sacerdotal. Entonces, cabría señalar algo que está aquí es la secrecía, es decir, el secreto es lo que está detrás de poder, de alguna manera, mostrar al que ha cometido el acto de solicitación. Entonces, hay un ocultamiento por parte de la iglesia, si bien la iglesia buscaba sancionar, y bueno, la otra es que no se sancionaba, repito, el que haya hecho un acto carnal o haya abusado de las mujeres. En ese sentido, pues las mujeres podríamos decir que no tienen ese valor en este momento, ¿no? No se les da el valor. Y también habría que estar pensando quizá también por qué era permitido este abuso. Y esto es de un análisis que hace Rocío Córdoba, y me van a decir, ahí escribió mal Rocío, no, así pone su nombre. Y ella hizo un estudio actual sobre el pensamiento de la sexualidad de una comunidad en Veracruz. Y hay un dicho que yo nunca la había escuchado hasta que lo escuché con ellas. Hay un dicho que dice: las monjas son buenas para el padrecito. Y bueno, hasta esa señora que lo dijo recientemente dice: Dios me perdone, yo solo hablo de lo que oigo. Aquí el padre tiene muchos años y no se le conoce mujer ni nada, pero las chamacas, las hermanas en la noche se oye que están todas con él y gritan adentro en la noche. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque también habría que estar inspeccionando la concepción de sexualidad y estas divinidades que se le pone al sacerdote, ¿no? Pero también a esta otra parte de cómo es concebido dentro de las sociedades prehispánicas el acto carnal como un acto de estabilidad. Y entonces, para ellos y para muchos quizá no esté muy afuera, pero sí tenemos esta idea que las fuerzas de lo divino deben de encontrar un equilibrio y por eso necesitan sus sacerdotes, sus monjas. Y en ese caso, me parece como que ahí faltaría mucho más investigar, aunque sí hay investigaciones, no han entrado hacia todas estas concepciones mucho más de lo íntimo de los sacerdotes frente a una comunidad indígena con distintas visiones de sexualidad. Bueno, paso ahora a la siguiente época. Podríamos decir que a partir de 1820, esta forma de castigo en México va a terminar y también en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque se abole la Inquisición. Entonces, ya este punto que era de alguna manera sancionado por la Inquisición deja de tener sanción. Entonces, esa es una parte, lo que va a dar de alguna manera también como una cierta libertad a los sacerdotes de acción. Porque sin castigador, sin juez, el abuso y la persuasión va a continuar. Y digo esto también porque tampoco había en este momento
que va de 1820 más o menos a 1850, como relaciones establecidas muy fuertes con el Vaticano, y hubo tanto muchos curatos que quedaron sin curas, de manera que tener un cura era vital, y bueno, pues con tal de que el cura fuese a la comunidad, pues podía hacer lo que se le diera la gana, que ahí falta como más estudios. Yo no encontré, al menos en la hemeroteca o lo que está en la hemeroteca en línea, no encontré, por más que traté de teclearle y buscarle, no encontré ningún caso de estos abusos. Y bueno, en ese sentido, esta parte creo que es importante porque no está muy estudiada. Habría que ver qué es lo que pasa cuando no está la ley y cuando se quita de alguna manera esta cobertura que daba la Inquisición para poder juzgar al menos y frenar a estos depredadores, ¿verdad? La otra podríamos decir, y yo le he compuesto aquí, 1873-1829, el liberal patriarcal. Habría que ver qué tiene esta época, que es muy importante, me parece, porque los curas empezaron a ser juzgados por el derecho civil y penal, ¿no? Y aquí es muy importante, uno dice, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó algo muy importante. Es esta la construcción de un Estado laico, claro, el ponerse códigos civiles. Algo que me parece también muy importante que permitió esto fue la entrada del protestantismo y la contraposición con la iglesia, porque a raíz de la entrada del protestantismo y la lucha por los curatos, al menos en muchas de las comunidades de indígenas, se empezaron nuevamente a señalar las faltas de los curas, tanto por el cobro como por los abusos sexuales que cometían en contra de las hijas de los pueblos. Y por otra parte, habría que hablar también de ese proceso de secularización. Con esto yo no quiero decir que todo ello haya ayudado a las mujeres, no. Sigue todavía en este momento la idea de que, bueno, el honor de la familia, ¿sí?, está en el padre, en el patriarca, y él es el que tiene que cuidar ese honor. Lo único es que este honor de este patriarca ya no está sostenido ahora, con este cambio, con la iglesia, sino ya cuenta con un código civil y cuenta también para la defensa de un cuerpo mayor de licenciados, abogados que estén dedicados precisamente a esta defensa. Y bueno, ¿por qué lo señalo así? Y por otra parte, otro elemento que también tiene que ver es la libertad de prensa, donde si bien podríamos decir había prensa amaizada, podríamos tener como un mayor juego por parte de algunos periodistas que no estaban tan sujetos a la visión católica, sino que los católicos tenían sus propios periódicos, se leían en ellos, y bueno, la otra prensa que estaba buscando ante esta tensión del liberalismo, pues va a permitir esta situación. Entonces, cabe señalar que ya los códigos empezaron a calificar ya lo que era la violencia sexual, entendida como el acceso carnal ilegítimo realizado principalmente contra mujeres y niños, y se hizo con ello mucho más comprensible los conceptos de violación y estupro. Esto es importante. Y aquí me paso a un caso, porque también creo que aquí falta también como más un mayor estudio, si bien hay unos casos. Yo les voy a contar de un caso que encontré, que es el caso del padre don Antonio de Icaza, que es este sujeto que vemos aquí. Y aquí el esposo, precisamente de Icaza, es el que va a defender el honor de su esposa, que había sido mancillada tiempo atrás, y entonces al casarse, él de alguna manera descubre todo este horror que ha sido, como fue violentada esta mujer, y entonces
emprende un juicio. Este juicio tiene bastantes vericuetos, pero lo que es importante señalar de todo ello es que este señor Icaza fue llevado a los tribunales, se contrató a uno de los mejores abogados de la época, con lo cual se pudo de alguna forma avanzar. Y lo más importante también aquí creo que es que hay que hacer notar es la participación de la prensa, porque incluso los periódicos como La Voz de México, que era un periódico católico, comunicó este hecho. Entonces, de alguna manera con ello se rompió todo ello. Además de algo muy importante, de cómo la curia empezó de alguna forma a tratar de imponerse sobre la familia para evitar que el caso fuera dado en lo general, pero por tratarse también de familias de alguna manera con cierta importancia dentro de la ciudad, no es porque fueran ricas, sino que habían tenido en el pasado cierta importancia, se comunicó la forma como había actuado de alguna manera la iglesia, y eso ya fue sancionado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, doña Dolores de Barrón, que fue a pedirle, en este caso, a la alta jerarquía católica que interviniera, le dijeron, si usted, ¿verdad?, sigue con esto, la vamos a excomulgar. Entonces, la pobre señora ya anciana, pues, se fue para atrás. Sin embargo, ahí justo los abogados tomaron este elemento para poder avanzar en ello. La otra es que también empezamos en este caso, si bien en los otros había toda una descripción, en este ya empezamos a entender también la forma, y el público también empieza, es decir, el público que lee estos periódicos, aunque estuviera también marcado con cierto amarillismo, ya empezaron a tener mucho más empatía con la víctima. ¿Por qué? Porque hubo partes del relato donde, bueno, se hizo la polémica esta, que también es importante, y por qué es importante tener estas nuevas protocolos para la administración de la justicia hacia las mujeres, pues querían que se careara la víctima con el victimario, ¿no? Entonces, cuando va un reportero y la entrevista, y lo bueno es que reproducen también todo este reportaje, en el reportaje, el reportero le dice, bueno, ¿y qué tal? Pues, ¿por qué no admite un careo? Porque hay gente que no cree que usted se va a echar para atrás en el careo y que está mintiendo. Y pues la mujer en ese momento empezó a llorar y empezó a decir, me quiero morir, ¿no? Es decir, este proceso de revictimización creo que empezó aunque sí con muchos ahí elementos que podríamos decir que está jugando en este tipo de prensa, sí creó una determinada empatía y hubo esta posibilidad de estos reporteros de señalar lo ocurrido. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante y que, bueno, el haber sido ya juzgados en varios momentos por ya abogados y también haber como todo un estigma en esos momentos alrededor de los curas sobre su actuación, llevó, por ejemplo, a que las mujeres ya no se les dejara tan libremente ir a retiros eclesiásticos, por ejemplo, o también las que ya habían sido abusadas, pues los padres o las comunidades empezaran a buscar a buenos abogados para tratar de defenderlas, y a partir de estos, bueno, que no están defendiendo a las mujeres, permítanme, otra vez estoy mal, están defendiendo el honor del padre, ¿no? Y de la familia, y en ese sentido, pues puedan de alguna manera pagar para defender el honor de la familia. Pero creo que aquí hay un avance. Y de esto seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, si ya había habido un cambio, ¿por qué? Ay, perdón, aquí me equivoqué en las fechas,
de 1929 al 2000, vamos a tener que ya el acto y el abuso que cometen los padres vuelve a entrar dentro del derecho canónico, dentro del juicio de la Iglesia, y por qué no salían. Es decir, me parece que ahí hubo un retroceso en lugar de un avance. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que aquí le pongo el caso de la mujer hermética, pero aquí lo pongo fundamentalmente por dos cuestiones que pudo haber afectado. No estoy diciendo que este afecte directamente, sino que es esto. Con la guerra cristera, la Iglesia Católica y la comunidad católica cerró filas frente al Estado, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque ese cerrar filas significó que ningún problema de la Iglesia Católica debía salir más allá, porque si no iba a tener conflictos con el Estado. Pero también esto creó una nueva alianza entre el Estado y el poder político, y en este sentido también los secretos de confesión entre políticos e iglesia quedaron resguardados, ¿no? Por otra parte. Y este fortalecimiento no solamente llegó a estas uniones, sino que también va a llegar a otros ámbitos. Voy a explicar. En este sentido, cabe señalar cómo también se vio fortalecida por una política a nivel internacional, bueno, más bien a nivel de Roma, que fue la política de Pío X, que empieza a proclamar en 1945. Y entonces él empieza a ver a la mujer como la que está capacitada para la restauración cristiana en el mundo, en tiempo en que peligraba el futuro de la familia y la humanidad. Es decir, dejaron en manos de las mujeres el que mantuvieran la religión cristiana en favor de la familia y su futuro. Esto es muy importante, y en ese sentido, todos los grupos de mujeres fundamentalmente de la derecha van a empezar a actuar, ya sea a través de revistas en esa época o de ser también líderes de movimientos, por ejemplo, en contra de la libertad sexual, o también para criticar cualquier acto que pudiera atentar a esta moral católica o que pudiera penetrar dentro del círculo de la Iglesia Católica. Entonces, me parece que estas dos cosas. Y la otra es esta intervención directa de la Iglesia ya sobre todos los medios de comunicación, y uno principal que es el que va también en esa época centrando la visión de lo que es la Iglesia Católica, que es todo el cine de alguna manera mexicano. Y aquí solamente pongo este detallito donde dice supervisión eclesiástica, y ahí viene el presbítero, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante de señalar, aunque sí faltaría. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? Pues que también los abusos y las familias formadas fuera de la religión, aunque se estuviera de alguna manera atentando en contra del pecado del sexto mandamiento, la Iglesia empezara a señalar algo muy importante que yo lo vi como muy velado dentro de su, no leí todo y aquí me falta hacer como más investigación, confieso, pero hay algo que a mí me pareció muy interesante. ¿Qué es esto? El atentar el matrimonio, el concubinato o cualquier otra situación permanente y escandalosa es un pecado contra el sexto mandamiento, es decir, los padres lo pueden cometer. Y no necesariamente es un delito. Este solamente se convierte en delito cuando es con violencia o amenaza. Entonces, si no es comprobada la violencia o la amenaza, la Iglesia no va a entrar en ello, aunque esté en ello todo un acto de persuasión, que sabemos hoy que hay distintas violencias, pero en aquel momento no las había.
Gran parte, y ya un poco para cerrar esto, gran parte de esta condición de los curas también tiene una justificación por parte de la iglesia. Y es decir, bueno, el mundo está tan mal, no, ¿cómo no se van a contaminar los padres, no? Entonces lo que dicen fundamentalmente es que el problema no es eso, sino es el celibato, que es esta condición que debe de tener todo sacerdote. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues es meramente una justificación. Y aquí pongo de alguna manera un último caso, que son creo que de los casos más fuertes, pero que han sido ya llevados a la justicia, y es a raíz precisamente de toda el problema del padre Maciel y todo el destape a nivel mundial de la pederastia por parte de la Iglesia Católica. Esto ha llevado de alguna manera ya a que a partir del 2000 cambie un poco, no estamos diciendo que todo, porque no ha cambiado la percepción precisamente de los grandes prelados sobre el problema. El problema no es un poder, es ante todo el celibato. De manera que para ellos solamente hay que cuidar el celibato. Sin embargo, las manifestaciones que tenemos recientes son más bien de el ejercicio del poder sobre aquellas mujeres que han sido violentadas desde jóvenes, desde pequeñas, ¿verdad? Y que cuando quedan embarazadas, bueno, ahora no como en la película del crimen del padre Amaro, no fue él directamente quien la mató, aunque sí indirectamente, este padre sí cometió el crimen de matar a la que le llaman la amante. La otra es esto que a mí me siguió llamando la atención y que es el caso del padre Toribio Baena Tapia, que de alguna manera acosó y utilizó y abusó de 6 mujeres casadas. Claro, utilizando el poder de alguna manera de la confesión y poder entrar en ellas, entrar en sus pensamientos y en lo que ellas querían. Ajá. Y bueno, aquí es importante señalarlo porque la descripción que hace de la mujer, una de las mujeres que declaró en contra, dice, me enviaba fotografías de flores o letreros en una ventana empañada que decía, te amo, hermosa, preciosa, te extraño, te deseo, te necesito. Pero además, pues esto de, híjolas, tú me ayudas para no volverme gay, porque si no, pues puedo ser, ¿no? Entonces imagínense esto. Pero aquí está el mismo discurso de este amor encubierto, ¿verdad? Para poder llegar al cuerpo de las mujeres, el que se sigue empleando y en la cual esta mujer casada, nuevamente, muy semejante como a la mujer casada del siglo XVIII, la hizo de alguna manera acceder a tener este tipo de relaciones. Y entonces, bueno, la iglesia, claro, dice, solamente los acompañamos en la oración y que Dios les dé luz y confiar en Dios para que lo saque, ¿no? Pero también es importante aquí señalar que esto se debe, estos 2 casos también se deben a un cambio en la Iglesia Católica con respecto a la sexualidad señalado por el Papa Francisco, que es el que lleva ya a señalar pues cualquier acto de violencia contra otro ser humano por parte de un cura, pues sí es un delito y no solamente es un pecado o que puede ser sustituido. En este sentido, creo que lo más importante, más que estar viendo el celibato, tenemos que estar viendo en dónde está y en dónde reside ese poder del sacerdote en una comunidad católica. Bueno, pues algunos dicen que este poder está centrado en creer que los padres son únicos y especiales por ser seres divinos y por ello ocupan un lugar de jerarquía. Concebir a los padres como una comunidad de naturaleza divina. Pero fíjense ahí no solamente a un padre, sino a todos ellos,
por haber estado en un proceso de formación sacerdotal que los hace especiales. Entonces, todos ellos no son como cualquier hijo de vecino, todos ellos pasaron por este proceso del sacerdocio y pues la gente de alguna manera sigue imaginando que este es un proceso de transición hacia la santificación. Ahora bien, concebir que posee autoridad y poder como ministro de los sacramentos, pero también dárselo a partir de del ministerio de los sacramentos, como es la extremaunción, como es la comunión, etcétera, etcétera, y darle ese poder a estos sacramentos para la vida terrena, ¿no? La otra es concebir que sacerdote es un hombre aparte, dotada de una diferencia especial para darle respeto, pero ante todo credibilidad a todo lo que dice. Y aquí la otra es pensar que el sacerdote es un hombre célibe que actúa sin ser un ser sexuado. Y aquí creo que me faltó, habría que haber agregado de género. Me parece que en la actualidad, pues ya va habiendo diferencias con respecto a la denuncia. Y aquí esta niña me gustó un poco retomar su caso, que es del 2022, donde denuncia a un sacerdote acosador que vive en su casa, porque también es la pareja de su mamá, y que bueno, le empezó a acosar. Pero lo que más me gustó de esto es como para darle este cierre a este acoso. No me preocupo mucho por esa parte, porque sé que se va a caer ante la iglesia y ante la justicia terrenal. Entonces, esto es algo que, bueno, viene publicado en el proceso. Y en ese sentido, pues quisiera decir que el silencio, la complicidad, en este caso, incluso de los medios de comunicación del Estado, y también el secreto, pues son los que han ayudado a ello. Por eso pido a todas romper silencio, romper las complicidades y romper los secretos. Y pues muchas gracias, y les puse esta imagen, que dejemos de ser almas guiadas por los poderes patriarcales sacralizados. Gracias. Bravísima, bravísima. Ay, me encantó, me encantó. Antonieta, la verdad es que me siento muy, muy privilegiada, ¿no? De tenerte, de tener una historiadora, ¿no? En este seminario. Me encantó, de verdad te felicito, te agradezco mucho que hayas aceptado pues el reto, ¿no? De que prepararas algo en torno al tema de las monjas, y yo creo que no solo a mí me gustó, sino creo que a todas. Y creo que has dejado cosas muy, muy interesantes. Quizás un poco abriré el micrófono para que participen. Yo me quedo primero ahorita con esta parte de esto último, ¿no? De este hombre del sacerdote de Michoacán, que le dice a las mujeres casadas, tienes que aceptar tener sexo conmigo, porque si no, tú vas a tener la culpa de que yo me vuelva gay, ¿no? Y entonces, ¿cómo es trasladar la culpa a las mujeres? Siempre somos las mujeres las culpables. Y al final esto de tenemos que ser buenas, ¿no? Frente a los demás, porque si no, pues pobre hombre se va a volver gay. Y pensaba yo, ¿cuántas veces no accedemos a hacer cosas justamente para que los hombres no pequen o no se sientan mal o no se enfermen, ¿no? Yo pensaba en mi propia experiencia, pero no la voy a decir, ¿no? Ya se los diré en corto, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante. De verdad te lo agradezco mucho. Y yo les pido, por favor, que participemos, porque la gran riqueza de este seminario es justamente la participación de ustedes. ¿Quién dice yo? Anímense. A ver, bueno, pues yo que siempre estoy contando mis historias y todo, y que ya le aplaudí a mi querida Antonieta.
y que bueno, también ya saben que soy ahí una santurrona, como dicen mis hijas. Oye, Antonieta, es que bueno, pues siempre yo también reflexiono mucho y luego me va a tocar y van a ver todo lo que yo voy a decir allí más adelante, porque me toca hablar también de lo mismo. Pero me asombro, o sea, mi pensamiento ahorita es, me caigo de la silla de pensar que la Inquisición, después de todo, había sido un freno para todos estos abusos. Ya sabía yo que, bueno, cuando estudié la Inquisición y eso, pues que en sus orígenes la Santa Inquisición, eh, cual santa, ¿verdad? La pecadora Inquisición, había dicho que no iba a ir en contra de los indígenas, y hay muy pocos casos de indígenas, ¿no? En los juicios y todo. Y ahora con esta charla tuya, pues la Inquisición de alguna manera los tenía que haber, los detenía, es decir, había una manera de perseguirlos, de detener estos abusos sexuales, ¿no? Y estos acosos. Y eso me asombra muchísimo, nunca lo había pensado, que perdimos la Inquisición y se perdió entonces este control, y por eso están ahora pues tan descontrolados, que bueno, ya sabemos que además en los principios de la iglesia se casaban, y ya sabes que allá en la época pues de los primeros apóstoles y las primeras apóstolas había mujeres obispas, había papisas, era otra organización. Y eso me asombró muchísimo, que sin la Inquisición, entonces pues ya, ahora sí que pues tuvimos estos excesos, ¿verdad? No sé si quieras abundar un poquito más en esto de la Inquisición. Y además, bueno, celebro tus fuentes, conozco muy bien los trabajos de Rocío Córdoba, gran antropóloga también, de la zona de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, muy interesante. Y pues muy buena tu visita. Casi ya no nos acordábamos también del Padre Amaro. También hay otra película, tremenda, que es La Buena Educación, de Almodóvar, ¿verdad? La Buena Educación de Almodóvar, que hay que verla también. Que bueno, pues yo me enojé mucho tiempo y como 6 meses castigué y no fui a la iglesia, y yo siempre digo que le quito el niño a la Virgen, le digo, te portaste mal, ya ves, ¿por qué no andas vigilando? Pero bueno, ya saben que yo soy una irrespetuosa, transgresora, irredenta y todo lo demás. Pero platícanos un poquito más de esto de la Inquisición. O sea, que regrese la Inquisición en contra de ellos mismos. No, lo importante es que había un cuerpo de jueces fuera de alguna manera de toda la grey cristiana. Claro, habría que ver, yo lo que hice no fue hacer todo un análisis sobre esto, sino que confieso, ¿verdad?, que el autor que revisé y que es muy importante es este libro de Sexo y Confesión de Jorge René González Marmolejo, que es excelente libro, porque él empezó haciendo en la década de los 80 estudios sobre precisamente este acto de solicitud, y él empezó primero contando, ¿no? Y ya en esta obra de Sexo y Confesión, pues ya logra de alguna manera entrar dentro mucho más con casos más concretos, de hacer un análisis como más profundo. Aunque claro, me parece que tampoco pone o hace esta conexión que a mí me parece que es muy importante hacer, es decir, verlo en la larga duración, cómo ha sido este comportamiento, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante, pero también el cómo la iglesia tuvo medio de control, y que este medio de control, al menos para el caso de delitos de solicitación, no lo está abriendo sino hasta recientemente, ¿no? Y entonces deja de lado, pareciera ser que deja de lado. Me faltó señalar algo que es muy importante. A lo largo de la iglesia se ha habido cambios en cuanto a los delitos, o le llaman, ahorita se me fue cómo se llama, canon, para juzgar. Y hubo 2 cambios en los canons, que a mí me parece que son importantes. Por ejemplo, en el canon
1917, lo que está señalando ya es el que los padres de ninguna manera toquen a menores de 16 años. Entonces, a mí me parece que esto ya es como, estos ya desde 1917 saben que hay un problema muy grueso y se callaron. Y después, en 1983, vuelven a decir lo de los menores de 16 años, pero ahí sí ponen otra serie de canons para estar de alguna manera viendo sobre este problema. Y pues ahí, pues si vemos más o menos las fechas, pues es una omisión por parte de la iglesia, ¿no? De estarse haciendo tonta y solamente componiendo algunas leyes para tratar de evitar algo que desde 1917, por el cambio que tienen, ya lo habían hecho o ya sabían perfectamente bien del abuso de pederastia. Y bueno, creo que me desvié mucho, pero sí vuelvo a insistir, esa Santa Inquisición no estaba en defensa de las mujeres, ¿no? Estaba en defensa de Bueno, Cristo. de la propia iglesia, claro. De la propia iglesia y de la visión de Cristo en la tierra, ¿no? Y bueno, pues dependiendo. Bueno, lo que ellos consideran la visión de Cristo, porque es otra cosa, ya estamos por ahí, está por ahí la teología feminista y las otras Biblias, las otras escrituras, o sea, lo que ellos han acuñado, ¿no? Lo que claro, pero finalmente esa es la fuente de su poder. Sí, ¿no? O sea, en esa conexión, de ahí está su poder. Sí, pensaba yo, justamente se me vino a la mente esta obra de Carol Patman, El contrato sexual, ¿no? Ella hace un análisis del contrato social de Rousseau y él plantea, bueno, en ese contrato original en el cual la ciudadanía renuncia a parte de su libertad para recibir seguridad, no estamos las mujeres, ¿no? Quedamos excluidas y otros sectores de la sociedad. ¿No? Ya sabemos que el contrato social lo firma simbólicamente el sujeto masculino, heterosexual, religioso, burgués, etcétera, etcétera, occidental. ¿Cómo quedaría redactado ese contrato sexual? Dice Carol Patman. Pues el contrato lo firma el hombre consigo mismo, ¿no? Respecto a la mujer como una especie de propiedad. Y dice, si te defiendo, no es porque tú tengas derechos, te defiendo porque tú eres mía. Claro. Y en ese sentido. Y entonces es muy interesante este relato que tú haces y cómo ese pensamiento se traslada en el ámbito civil y penal, donde originalmente las leyes que protegían o más bien que criminalizaban conductas sexuales, como tú bien dices, no era la libertad sexual o la seguridad sexual la que iba de por medio, sino el honor. Alguna vez, me acuerdo en un concurso de oposición, dije que el honor de las familias estaba entre las piernas de las mujeres, cosa que uno de los profesores casi se espantó muchísimo y dijo, Iris, pero ¿a poco eso lo vas a decir en clase? Pues sí, porque son adultos, ¿no? Y porque es una realidad. Por mucho tiempo en ese sentido es que se protegieron las mujeres, ¿no? Y tan es así, y queda muy evidente con el delito de violación, que no eran vistas como posibles víctimas de este delito las esposas, ¿no? Las esposas o las sexoservidoras, porque las sexoservidoras no tenían, digamos, un hombre a quien se le lesionara el honor. Y bueno, pues las esposas, acuérdense aquella resolución de la Corte totalmente vergonzosa de los años 90, donde decía que no había violación en el matrimonio y en todo caso era el ejercicio indebido de un derecho, si es que había, como mencionaste, Antonieta, si es que había violencia, ¿no? En esa visión de que violencia son golpes, ¿no? Dejar lesiones. En fin, si no me equivoco, Dalia había levantado la mano y queremos escucharla. No sé si fuiste Dalia o quién había. Anímense.
Sí, había sido yo. Sí, Dalia, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es el hecho de ver, como usted lo menciona, cómo a las mujeres nos ven como propiedad, ¿no? Como si fuera algo en lo que pueden decidir sobre nosotras, sin haberse puesto a pensar que era lo que queríamos o deseábamos. Es difícil ver que desde mucho antes, todo lo que ha tenido que pasar la mujer, ¿no? Y lo que ha tenido que luchar para ser escuchada, para ser visualizada, respetada, que no se ha logrado mucho tal vez, o tal vez sí mucho, pero no como se quisiera, pero sí fue muy, 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 muy agradable todo lo que dijo la ponente en el sentido de ver que también nosotras en cierto momento quisimos levantar la voz, ¿no? Que tal vez no fue escuchada como se hubiese esperado, pero que aún se sigue en la lucha, ¿no? Y que no, o sea, esto no acaba hasta que se acaba, ¿no? Hasta que nosotras dejemos de alzar la voz y sigamos peleando por lo que merecemos y por lo que queremos. Y agradezco mucho, estuvo padrísima la ponencia, muchísimas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, en esta postura de las mujeres, creo que a mí también el haber leído este libro de que les recomendé, ahorita se me fue otra vez el nombre, pero cuando le estaba leyendo y estaba oyendo los casos del siglo XVIII, me dejaron en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchar a las mujeres del siglo XVIII me lleva a seguir escuchando a muchas de las ideas y permisos que otorgamos las mujeres al otro sobre nuestro cuerpo, ¿no? A mí cuando leí una parte de estos relatos que pone y que cita González Marmolejo, dije, qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de la forma de petición, por ejemplo, él dice que se utiliza doble lenguaje. Entonces, el cura empezaba diciendo algo que bueno, yo recuerdo desde chica que era algo así como el mejor cumplido que me podían hacer. ¡Ay, qué lindos ojitos! Y la otra me decía, ¡ay, esos ojitos son míos! ¡Ay, esos ojitos no sé qué! Y desde ahí empezaba toda una letanía hasta bajar a todas las partes. ¡Ay, esa manita! ¡Qué bonita la manita! ¡Ay, esa manita es mía! Hasta llegar a justo la vagina y demás, ¿no? Entonces, eso es así como, wow, simple y llanamente a través de esta palabra y a partir de esta aceptación de que te toman el cuerpo y te van destazando de alguna manera, señalando estas virtudes, pues se van adueñando de tu cuerpo. Y bueno, puesto así desde el siglo XVIII y decir, todavía estas frases nos llenan, ¿no? A algunas mujeres, yo no digo a todas, pero sí, a algunas mujeres es como, te da el shock, ¿no? Porque es justo una estrategia de persuasión y de adueñarse de tu cuerpo. Híjole, ahorita les platico de esto de adueñarse de su cuerpo, pero Luis, adelante, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Maestra Antonieta, qué gusto saludarla de nuevo. Ya extrañábamos sus participaciones y toda la información valiosa que nos da. Y justamente reflexionaba en cómo la iglesia nos organizaba la vida desde que nacíamos hasta que uno moría, ¿no? Estos famosos calendarios que te dan en las pollerías, que te dan en las tiendas de abarrotes, donde dependiendo del día que naces es el santo que te toca, ¿no? Esta organización que te daba la iglesia y bueno, para ir al cielo pues había que hacer quizás una serie de ritual para limpiar el alma y entonces poder acceder a estos privilegios. Y justo ahorita lo que decía la doctora Iris, que en algún caso particular las mujeres no podían ser sujetas quizás de violación, bueno, es curioso, ¿no? También como desde un análisis de la masculinidad
se ocultan las violencias o los abusos sexuales que sufren los hombres por otros hombres de la iglesia, ¿no? Quizás esta línea también habría que por ahí investigarla, porque quizás no hay mucha información de esto, debido otra vez al silencio, y lo hago un símil porque en muchos espacios, sobre todo en las familias, cuando ocurre hechos de violencia sexual, se invita a guardar silencio para mantener el núcleo familiar, para cuidarlo, porque es más importante la familia que la víctima, ¿no? Y entonces se echa a andar todo un operativo para proteger al agresor. Y me parece que de manera parecida, similar, sucede en estas estructuras, y más cuando lo que está en juego pues es una institución como la iglesia, ¿no? Y otra vez las víctimas tienen que guardar silencio, y entonces de alguna manera vuelve a operar este mecanismo de control social que es la culpa, como ya se mencionaba, ¿no? ¿Qué quieres? Cuidar a la congregación cristiana, ¿qué prefieres? ¿Cuidar el núcleo familiar o manifestar un hecho de violencia quizás individualizado, ¿no? Entonces, reflexionaba mucho en esta cuestión porque manda un mensaje poderosísimo a todas las personas. Recuerdo que en un caso muy sonado en la nota nacional, a un político acusado por 3 mujeres de haber ejercido violencia sexual, compite para ganar una gobernatura, y entonces a todas las personas de ese instituto político se les dice no le hagan el caldo gordo a otros partidos, porque hay que cuidar un proyecto de nación, ¿no? Y es otra vez esta referencia a guardar silencio, cuando la mejor manera de cuidar un espacio, de cuidar una familia, de cuidar una institución, es justamente denunciando a los agresores, ¿no? Que se vayan ellos, que se sancionen ellos, que se excluyan ellos, ¿no? ¿Por qué las víctimas? Entonces reflexionaba, iba hilando toda esta cuestión, y bueno, pues mucha tarea por hacer, y valiosísima su investigación, y qué manera tan rica de exponerla, de verdad que disfruté muchísimo y ya extrañaba también el seminario. Entonces, maestra, un abrazo y un saludo cordial a todas y todos. Sí, muchísimas gracias, Luis. Y efectivamente nos lleva a pensar, como dice, que es el otro texto que revisé, que es de Bernardo Barranco y compañía, ¿no? Que es muy importante también para ver toda la cuestión de la pederastia, y también entender el sentimiento de muchas mujeres en ese sentido, porque entendiendo cómo se sienten también los niños, podemos llegar a ver a las mujeres. Y aquí que estás comentando esto de la pederastia, y por qué no lo añadí, me pareció que era como separarme un poquito más de las mujeres, aunque habría que considerarlos dentro de toda esta familia patriarcal, donde justo los niños y las mujeres son los que están teniendo menos valor. Pero también habría que ver a lo largo de la historia si a raíz de que las mujeres van teniendo una mayor participación o un mayor poder, va siendo menos, o hay también ahí distinta visualización de las mujeres frente a el abuso de los padres, y que por eso haya, o en la actualidad haya habido mucho mayor abuso hacia menores. Es decir, lo que me surgió un poco de pregunta, que como les digo, este es de apenas que desde hace 3 meses, pues la doctora Iris me puso a estudiar. Entonces, bueno, pues no logré como leer todo ni tener bien todas mis ideas estructuradas, pero sí me puso a pensar qué tanto los niños empiezan a ser parte de este objeto de violación a partir de un mayor posicionamiento de las mujeres, ¿no? Aunque también ahí como que tengo mis dudas, pero bueno, habría que verlo también con el acceso que se puede tener cada vez más de parte de la familia, de la institución católica hacia las familias, y también las actividades que van desempeñando las mujeres. Perdón, nada más eso. Gracias. Como es que es una pregunta que yo no me respondí, quizá ya alguien más se la haya respondido, pero para mí me quedó como duda, ¿no? Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Investigar al respecto, justamente por este
estos mandatos de masculinidad, o sea, de aceptar una situación así, ¿no? Recuerdo en un diagnóstico que hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el cual participé, pero sí me llamó mucho la atención que la investigadora principal afirmaba cómo en la niñez quienes son más vulnerables son los niños varones. O sea, ella detectó de alguna manera que eran los niños quienes más violaciones sufrían, ¿no? Es un caso interesante. Va María de Jesús y luego Itzel, por favor. Mari, por favor. Buenas tardes. Yo, bueno, quiero felicitar a la doctora, ¿no? Por su excelente tema que dio y la forma, me encantó en que lo dio. Me gustó mucho. Y quiero hacer un comentario sobre cómo en las familias mexicanas, que eran familias católicas, se hacía la consideración hacia los sacerdotes. Yo recuerdo que de niña, o sea, bueno, esto es también así, de niña escuchaba en mi familia que decían que tener un sacerdote en la familia era como un escalón al cielo. Y bueno, en mi familia, tanto del lado paterno como materno, hubo 2 de mis primos que entraron al seminario y de hecho se ordenaron los 2, pero los 2 fueron casos fallidos. Uno porque lo sacaron, definitivamente por X causa, ¿no? Porque no se entregaba totalmente a la religión y querían que la entrega fuera total. Y el otro caso fue porque él renunció, porque yo creo que encontró algo con lo que no estuvo de acuerdo. Incluso él en este caso, este primo que renunció por su cuenta, él se tuvo que autoexiliar en Francia. Se fue como 20 años, porque la familia así como que lo veía mal, ¿no? De cómo era posible que hubiese renunciado a eso. Y pues se había caído el escalón, ¿verdad? Para la familia de poder llegar al cielo. Pero esto yo lo veo así como que era también un incentivo para que dentro de la familia así como que se dijera que había que incentivar esas vocaciones, ¿sí? Pero ese reconocimiento que se hacía hacia los hombres que eran sacerdotes, así como de que eran santos, eran lo máximo, tan máximo que hasta eran escalones hacia el cielo. Y bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles, porque dentro de las familias católicas aquí en México era eso, o sea, se hacía ese seguimiento y se perseguía esa finalidad. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí. Gracias, Mari. Sí. Ay, ¿puedo hacer un comentario nada más breve? Es bien curioso porque mi mamá cuenta que al menos las tías que vivieron bajo un régimen liberal durante el porfiriato, es decir, su padre era un poco liberal y era un poco más laico, tirado a ser laico. Por ejemplo, prohibía a las hijas ir a cualquier cosa e intimidar con el cura. Pero otra de las cosas que hacían las hijas era nunca darle la mano a un sacerdote. Y entonces les decían, ¿pero por qué? No, porque se masturban, vete tú a saber qué se ha tocado. Entonces, pero ese era más desde esta visión de ese padre liberal que de alguna manera tenía como, bueno, no aceptar pues a los curas. Entonces, también hay eso, y eso se dio justo, este padre del que les estoy hablando, bueno, pues a mí es por tradición oral que me lo han contado, pues era justo de esta época. Había nacido en 1870, de manera que le tocó vivir también como más este proceso de liberalismo. Muchas gracias. Y ya para terminar, Itzel, por favor. A lo mejor mi comentario es algo corto porque Luis me ganó, pero tenía mucho que no andaba por acá por el seminario, ya también extrañaba.
Y justo, igual a mí me llamó mucho la atención esta parte de, pues de la contraparte, ¿no? Sabemos que nosotros estamos como un poco más enfocados al estudio de la violencia en contra de la mujer, pero igual me llamaba la atención lo que comentaba Luis y lo que comentaba ahorita la doctora Antonieta, del abuso hacia el sexo masculino, ¿no? Y hacia los niños como tal, porque creo que sí, o sea, bueno, yo, a mi percepción, creo que esta liberación de las mujeres, este empezar a luchar por tus derechos, este empezar a luchar por no ser abusadas, deja a los niños un poco más vulnerables en la religión, ¿no? Porque pues obviamente yo también vengo de familia católica, como creo que la mayoría de nuestro país. Entonces recuerdo este forzar a los niños, ¿no? A ir al catecismo, a confesarte. Yo recuerdo que cuando yo era niña yo decía, pero ¿qué puedo confesarme, no? O sea, ¿qué he hecho mal, ¿sabes? Y era una pregunta continua porque no puedes decir groserías, no le puedes faltar el respeto a tus padres, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, y desde niño te van creando estas culpas, ¿no? La religión está llena de culpas, entonces siento que es bien, bien interesante porque creo que los niños son más vulnerables todavía a la culpa que le ejerce el ente mayor, ¿no? Y más cuando es un padre y te dicen que tienes que respetarlo y que es, pues, lo más cercano a Dios, ¿no? Igual recuerdo estos comentarios de las abuelitas, de la gente grande, cuando comentas algo de, no sé, algo que te pareció muy bonito, algo perfecto, y entonces te dicen, lo único perfecto es Dios, ¿no? Y los enviados de Dios a la tierra, pues son los padres. Y entonces, ¿quién sigue después de Dios en la jerarquía de una perfección existente? Pues los padres, ¿no? Y siento que justo esa culpa hacia las mujeres y hacia los infantes es lo que nos hace más vulnerables a lo largo de la historia para tener este tipo de abusos. Y justo me recordó un documental que ya nunca terminé de ver en Netflix, que se llama Procesión, que es justo de historias de hombres que cuentan que fueron abusados por padres, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces creo que es una buena referencia para estudiar pues al sexo opuesto en estos casos, ¿no? Y como sabemos que están más oprimidos al tema de callárselo, de ser más machos, obviamente, y no decir, no expresar lo que les sucedió. Y por otra parte, igual estaba como muy en mi cabeza esta película, no sé si alguien la ha visto por acá, que se llama Aquelarre, igual que está ahí en Netflix. Y es bien interesante, ¿no? Porque hay una parte en donde justo quien está haciéndole los exorcismos o quien quiere sacar la brujería de las mujeres, o sea, el sacerdote, como una de las chicas dice, ¿no? Que mientras tú grites más, él se va a excitar más y va a querer pecar, ¿no? Y entonces bueno, más bien lo dice el padre, haciendo referencia a que los sonidos que emiten las mujeres les causan a ellos que Satanás se apodere de ellos, ¿no? Entonces pues a mí, no quiero decir que me resulta chistoso, pero digo, me resulta bien contradictorio y bien tonto, ¿no? En las ideas de antes, de decir que las mujeres tenían la culpa de incitar al padre a que llegara a una violación, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario. No sé si quieres decir algo, Antonieta. Sí. Pues bien, muchísimas gracias por este comentario. Yo creo que también analizar esto que has insistido tú, Iris, y ahorita que insistió Itzel, justo esta parte de la culpa, ¿no? Y que falta de alguna manera ver. Y bueno, pues yo lo único que quisiera decir es que pues esta investigación apenas tiene muy poco, no pude investigar todo, quizá muchas cosas están como sobre todavía alfileres, podríamos decir, pero pues me encantó que hayan dialogado y que justo este diálogo me permita de alguna manera también a mí poder avanzar y poder tener otras perspectivas de análisis para este propio trabajo. Muchísimas gracias. Al contrario, Antonieta, algo que me faltó decir es esto, o sea, cómo creo que se abren líneas de investigación, ¿no? A mí me encantaron las imágenes, ¿no? También que mostraste y
y también creo que en torno a la investigación, la importancia de la interdisciplina, ¿no? Y de la transdisciplina. Creo que es fundamental y de verdad yo me quedo muy, muy contenta con esta reflexión, ¿no? Esta sesión del día de hoy. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo 4 de mayo, miércoles. Ya el próximo trimestre regresamos a los jueves, pero por lo pronto la última sesión y es la tercera sesión de este trimestre, va a ser el 4 de mayo y va a estar a cargo de la doctora Lilia Granillo, que a ver de qué nos va a hablar, pero en torno justamente a las monjas, ¿no? y a la religión. No sé si quieras decir algo, Lilia. Solo que yo voy a hablar de las monjas del otro lado, ¿sí? Yo voy a hablar del impacto sobre las mujeres de todas estas actividades y bueno, voy a hablar desde el punto de vista de la antropología y de los cautiverios. Y hablaré también de la lucha o la presencia de las mujeres en la iglesia por tener una organización justa, integrada, etcétera, porque hay muchísimas mujeres interesantísimas, desde Cristín de Pizán, la ciudad de las mujeres, todo eso. Entonces también hablaré de la otra parte y se van a asombrar de ver que muchas monjas son muy libres y muy felices y decidieron volverse monjas para poder vivir felices y solas y contentas y juntas. Entonces vamos a ver todo, de todo eso vamos a hablar. ¿Ok? Y como puse por ahí en el chat de hoy, que la Virgen María, qué virgen y qué nada. Ni la guadalupana se llamó ella misma virgen, nunca ellas se han llamado vírgenes, por eso les dicen eso, pero la guadalupana es Santa María de Guadalupe, ella dijo así, yo me llamo. Entonces, de todo eso vamos a platicar, ¿sí? De la libre elección, además, de Católicas por el Derecho a Decidir, de todo esto que hemos hecho nosotras, que es muy gozosa. Que nos quieren quitar a Cristo, no, fíjense que nos es el mejor de los hombres. Hay que leerlo. Bueno, ya me voy. Bueno, pues muchas gracias a todos. Dejo el Face y